Más del 1,5% del peso de la corteza terrestre corresponde al hierro, que se encuentra en numerosos minerales y mineraloides. Sin embargo, son muy pocos los que se utilizan como fuente para obtener hierro. Todo depende de una ley. Los minerales más utilizados como materia prima para la obtención del hierro y del acero son la magnetita, hematita, limonita, siderita y pirita. Esto se debe a la llamada ley, que es el porcentaje de metal que el mineral contiene. Para ser utilizados en la industria siderúrgica, los materiales deben contener un mínimo del 40% de hierro. La magnetita contiene el 72%, la hematita el 70% y la pirita apenas el 47%. Sin embargo, estos porcentajes disminuyen debido a la ganga, que son las impurezas que acompañan a los minerales. China es el tercer productor mundial de mineral de hierro después de Brasil y de Australia, y además es el primer productor mundial de acero crudo. En la Argentina existen yacimientos de minerales de hierro en la región noroeste, en Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. También en la región cuyana, en Mendoza, San Juan y San Luis, y en ciertas zonas de la Patagonia, como en Sierra Grande, Río Negro. No estoy acá para darles recetas de cocina, sino para hablar de estas ollas. ¿Qué diferencia hay entre ellas? En ambas su principal materia prima es el hierro, pero a una se la denomina de acero y a la otra de fundición. La clave de esta diferencia está en un ínfimo porcentaje de un elemento llamado carbono. En la industria no se utiliza el hierro puro, sino aleado con otros elementos. El más importante y el que más influye en sus propiedades es el carbono. El hierro puede formar con el carbono diferentes mezclas y compuestos. Las aleaciones que contienen menos de 1,76% de carbono se clasifican como aceros y las de valores superiores como fundiciones. El proceso de producción del acero se puede realizar por reducción directa o indirecta. Por reducción directa se obtiene acero con un porcentaje de hasta el 1,7% de carbono en una sola etapa a partir de las materias primas. En los métodos de reducción indirecta se obtiene primero el arrabio, una fundición que posee entre el 3 y el 4,5% de carbono. Luego el arrabio se somete a un proceso de afino para eliminar parte del carbono y obtener un acero con la composición deseada, pero siempre con menos de 1,7% de carbono. Pero primero lo primero. Los minerales de hierro llegan a las acerías en barco en forma de pellets o lamp, que son preconcentrados de mineral de hierro de unos 9 a 16 milímetros de diámetro. Entre 55 y 65 mil toneladas de este mineral son descargados y transportados por medio de cintas a la playa de almacenaje. En la planta de reducción directa se realiza la primera etapa de transformación del mineral de hierro en acero. El proceso requiere como materias primas pellets o lamps de óxido de hierro de alta ley y gas natural. La mezcla de los distintos minerales alimenta en forma continua a un horno de reducción. El horno posee dos circuitos. En el circuito superior, el óxido de hierro es precalentado y reducido por un gas que contiene hidrógeno y monóxido de carbono a una temperatura de 960 grados centígrados y fluye en contracorriente al mineral. Estos gases reaccionan con el óxido de hierro y eliminan el oxígeno combinado para producir hierro casi puro, llamado hierro esponja, que es descargado por la parte inferior del horno. En el circuito inferior del horno, el producto reducido es carburizado y enfriado con un gas de enfriamiento. El gas utilizado como reductor es generado en un horno catalítico por la reforma de una mezcla de gas natural y gas de proceso reciclado. Para producir 5.000 toneladas diarias de hierro esponja, se consume 1 millón de metros cúbicos de gas. Comparativamente, es igual al consumo domiciliario de la ciudad de Rosario en el mismo tiempo. La materia prima de la acería está compuesta por un 35% de chatarra y un 65% de hierro esponja. Ambos son utilizados como carga metálica de los hornos eléctricos, donde se realiza el proceso de fusión.
Los hornos eléctricos son recipientes de chapas de acero revestidos interiormente de material refractario, ácido o básico, de acuerdo al tipo de acero que se desea obtener. Existen hornos de arco eléctrico que pueden contener hasta 270 toneladas de material fundido. Utilizando este tipo de hornos, se pueden alcanzar temperaturas de hasta 3600 grados centígrados. Para evitar contaminaciones, el material que será afinado se carga en recipientes de cierre hermético. El horno posee electrodos dispuestos verticalmente, que se hacen descender hasta unos pocos centímetros de la superficie y producen un arco eléctrico que salta entre los electrodos y la carga. Por efecto de este arco eléctrico de alta potencia, el hierro esponja funde y permite la separación de la escoria y de la ganga, que son las impurezas y componentes no metálicos contenidos en el hierro. El producto obtenido es acero líquido, que se recoge por un sistema de sangrado y luego es sometido a un proceso de afino en los hornos de cuchara, que tienen una capacidad de 110 toneladas. A través de un proceso totalmente automatizado, se agregan ferroaleaciones y aditivos que permiten producir una gran variedad de aceros de acuerdo a estrictas especificaciones que dependen de su aplicación. Para fundir una carga de 110 toneladas en 55 minutos, se necesita una cantidad de energía eléctrica igual al consumo eléctrico de nuestro hogar en 30 años. En el proceso de obtención del acero ya vimos el método directo. Ahora veamos el indirecto, que requiere de 2 etapas. En una primera etapa se realiza la reducción del mineral de hierro en el alto horno para producir la primera fusión o arrabio. En una segunda etapa se obtiene el acero crudo en otro tipo especial de horno llamado convertidor. Las materias primas que ingresan al alto horno son mineral de hierro en forma de pellets, carbón de coque, fundentes como caliza u óxido de manganeso, aire enriquecido con oxígeno y gas natural. El alto horno está constituido por 2 troncos de cono, el superior, cuba, y el inferior, etalage. Sobre la cuba el tragante lleva un doble cierre para impedir que escapen los gases. La parte más ancha del horno se llama vientre. Debajo del etalage se halla el crisol, donde se recogen el hierro fundido y la escoria. El alto horno se construye en acero revestido interiormente de ladrillos refractarios que deben resistir el calor y la erosión producida por el descenso de las cargas y por las reacciones químicas en su interior. La carga del material ingresa por el tragante, donde la temperatura es de unos 150 grados centígrados. Por medio de toberas se inyecta el aire enriquecido con oxígeno, que eleva la temperatura a unos 2000 grados centígrados. Al ponerse en contacto con el coque, forma monóxido de carbono, el cual en su ascenso a través de la carga va quitando oxígeno al mineral y de esta manera produce el fenómeno de reducción. Alrededor de un 50% del monóxido de carbono se transforma en dióxido y el resto es recuperado como combustible para otros usos. Las temperaturas alcanzadas en el etalage permiten que se produzca la reducción del óxido de manganeso, se elimine el azufre y funde el mineral de hierro que forma el arrabio, un hierro metálico con alto contenido de carbono e impurezas. En la parte inferior del horno, la escoria se separa y en estado líquido fluye por un canal. El arrabio se extrae al romper un tapón de arcilla inferior llamado piquera y fluye hacia vagones termos. Este proceso se llama colada. El arrabio suele contener entre el 91 y el 94% de hierro y pequeños porcentajes de carbono, manganeso, azufre, fósforo y silicio. El arrabio luego es transportado hacia hornos especiales llamados convertidores, donde será finalmente transformado en acero. En este proceso, el arrabio líquido se descarga en un recipiente llamado cuchara. Luego pasa a la estación de desulfurado, donde se le extrae el azufre, que es un elemento que perjudica la calidad del acero. Una vez desulfurado, el arrabio se vuelca en el convertidor, que está revestido con paredes refractarias de 1 metro de espesor. El convertidor básico al oxígeno se puede cargar con un 80% de arrabio y un 20% de chatarra. En lugar de aire, se insufla oxígeno puro durante unos 20 minutos a través de una lanza. Mediante la tolva de alimentación se agregan productos fundentes, como por ejemplo la cal, que permiten captar las impurezas que forman la escoria. La agitación del oxígeno produce reacciones químicas en las que se oxidan el carbono y el silicio de la carga y se alcanza una temperatura superior a los 1650 grados centígrados, lo cual logra transformar el arrabio en acero. Una vez que se termina el soplado de oxígeno,
La lanza es extraída y el convertidor se inclina para vaciar la escoria que flota en la superficie. Luego se inclina en dirección opuesta, vaciando el acero en una cuchara para llevarlo a la estación de afino, donde se ajustarán las composiciones del acero, dándole las propiedades deseadas. El proceso dura unos 45 minutos y se pueden refinar 250 toneladas de acero. Se obtienen aceros de alta calidad, por lo que actualmente es el procedimiento más empleado en todo el mundo. En 1889 fue construida la Torre Eiffel con 6.300 toneladas de acero. Un material al que le debemos la producción de pequeñas piezas como un perfil o una simple varilla y la difusión de industrias enteras como la del ferrocarril con la extensión de vías férreas alrededor del mundo. Pero ¿cómo se logran obtener estos productos a partir del acero fundido? La colada continua es un proceso de transformación del acero líquido en productos semielaborados realizado en una sola etapa. Se coloca un molde con la forma requerida debajo de un crisol que irá dosificando el material fundido. El acero líquido es enfriado en moldes para ser solidificado en distintas formas, como palanquillas, planchuelas y slabs, que luego se transformarán en productos comerciales mediante la laminación en caliente. La laminación en caliente es un proceso en el que se hace pasar la palanquilla entre dos rodillos que giran a la misma velocidad y en sentidos contrarios. De esta forma, se disminuye su sección transversal gracias a la presión ejercida. Mediante el laminado en caliente se pueden obtener flejes para la fabricación de tubos y perfiles, barras de diferentes secciones para la industria de la construcción, alambrones y alambres de uso rural e industrial, chapas, láminas, perfiles, varillas y muchos otros productos de uso comercial. Las chapas laminadas en caliente son sometidas a un laminado en frío, donde se reduce el espesor y se mejora su aspecto superficial, apto para una amplia gama de aplicaciones. También la industria produce aceros revestidos con otro material como zinc, estaño o cromo para incrementar su resistencia a la corrosión. Existen 5 clases principales de aceros: aceros al carbono, aceros aleados, de baja aleación ultrarresistentes, aceros inoxidables y aceros para herramientas. Más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono, con distintas cantidades de este elemento. Este acero se emplea en la mayor parte de las estructuras de la construcción. Con él también se fabrican máquinas, carrocerías de vehículos, cascos de buques y objetos de uso común como horquillas para el cabello. Los aceros aleados contienen una proporción de vanadio, molibdeno y otros elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normales. Estos aceros se emplean para fabricar engranajes y ejes de motores, patines o cuchillos de corte. El acero de baja aleación ultrarresistente es la más reciente de las distintas clases de acero. Recibe un tratamiento que permite su aplicación en estructuras de edificios. Los aceros inoxidables contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación. Poseen alta resistencia mecánica y a la corrosión, propiedades higiénicas, resistencia a altas y bajas temperaturas, buenas propiedades de soldabilidad, mecanizado, corte, doblado y plegado, y son reciclables. Se utilizan en tuberías y tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas, cápsulas espaciales, fuselajes de aviones, para fabricar instrumentos y equipos quirúrgicos, artículos de cocina o para fijar o sustituir huesos rotos. Los aceros para herramientas contienen wolframio, molibdeno y otros elementos de aleación que les brindan mayor resistencia, dureza y durabilidad. Se emplean para fabricar muchos tipos de herramientas y cabezales de máquinas de corte y modelado. Uno de los principales efectos de los procesos siderúrgicos sobre el ambiente lo constituyen las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno, que hacen que la industria siderúrgica sea una de las que potencialmente contribuye más al efecto invernadero. No obstante, las empresas siderúrgicas realizan grandes inversiones con el fin de mejorar procesos en la prevención, el control y la minimización de las fuentes de contaminación. En 2005 entró en vigencia el Protocolo de Kioto, con el objeto de reducir la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. Estados Unidos, tercer productor mundial de acero crudo y responsable de casi 1/3 de los gases contaminantes que se emiten en el planeta, se negó a firmarlo por el perjuicio económico que pudiera ocasionarle. La postura contrasta con la de Benjamin Franklin, quien, preocupado por el exceso de humo de las chimeneas, ideó distintos sistemas para controlarlo.